ocurrir, no va a ocurrir. El macrismo había endeudado al país de una manera demencial. Yo tenía la responsabilidad, como la fuerza más representativa después de las elecciones del 2017, de tomar una decisión y garantizar que el peronismo ganara las elecciones. ¿Y saben qué? No me arrepiento, porque realmente pudimos. Terminé siendo presidente porque se pensó que era el mejor, que tenía más capacidad para articular la unidad. Y acepté el desafío porque entendí que tal vez podía ser cierto esa mirada de Cristina de que era quien mejor representaba la unidad y el que tenía capacidad para hablar con todos. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, para eso se va a esos lugares, compañeros y compañeras. No para poner cara de víctima y yo no fui. Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Me parece que es una mirada equivocada. Yo precisamente lo que menos hago es, nunca quise construir el albertismo, porque no creo en los personalismos y porque creo que somos parte de un proyecto. Y tal vez en esta etapa fui necesario yo y en la que viene sea necesario otro, no lo sé. Lo que sí sé es que yo soy parte de un proyecto y que a mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de hacer aventuras personales, eso no. Hubo una etapa en la que pudimos comenzar a desendeudar a la Argentina, recuperar la industria nacional, recuperar las fuentes de trabajo, recuperar el salario, recuperar los sueños. Yo tengo la decisión de que ganemos las elecciones en el 2023. Esa decisión la tengo y yo sé que es posible. Y lo que les pido a todos los compañeros es que me ayuden a eso. Después discutiremos quién es el mejor candidato o la mejor candidata. Yo creo que la mejor forma de discutirlo es con la gente votando. Las paso. Porque ese es el modo que el que gana tiene una fortaleza mayor. Tenemos que volver a reconstruir los sueños que nos arrebataron a través de promesas que nunca se cumplieron. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Unidad en la diversidad para enfrentar a la adversidad. La adversidad se llama derecha, compañeros. Entendámoslo de una vez por todas. La adversidad no está entre nosotros, la adversidad está enfrente, compañeros y compañeras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales Modo Domingo. Y aquí estamos arrancando, bueno, con un resumen de palabra política de los últimos días. Varias observaciones antes de meternos, Lucila, en el análisis de hoy, que es lo que esperamos en este Desiguales de los domingos. En principio, hay un modo de vibrar de la política cuando le encarna, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que combina en una dosis muy interesante respecto de a qué hay que hacerle frente, de racionalidad emocional o de emocionalidad racional, si vos querés. Porque de hecho Cristina hace un pedido de reencauzar o intenta reencauzar el debate político, primero quitando a la violencia como manera de articular la política. Lo venimos hablando mucho en Desiguales esto. Pero además recuperando números. Cuando dice Cristina, bueno, recuperemos números, uno entiende que está pidiendo, por favor, volvamos a los argumentos, volvamos al debate de políticas públicas y qué impacto tuvieron en los últimos años y que argentinos y argentinas tengan un poco de memoria en ese sentido. Con lo cual, insisto, la política vibra, por ejemplo, cuando habla Cristina, de maneras muy especiales porque conlleva acción, ¿no? Y genera, por supuesto, reacciones, y genera contestaciones, y genera interpretaciones. Bueno, lo que uno entiende, poniéndose en el lugar de que la política es el único elemento que puede transformar positivamente nuestras vidas, es necesario. Y después hay otro elemento más, que también se ve acá muy bien en el informe y se vio en los últimos 3 días. Continúan las discrepancias profundas dentro del oficialismo. Y lo que uno se pregunta, porque también la palabra de Cristina tuvo un acompañamiento de la gestión económica de Sergio Massa, lo que uno se pregunta es, bueno, esto está, las diferencias explícitas
están, salvo el tema de suma fija, ahora lo vamos a charlar por supuesto también en la mesa. ¿Está bien conducida hacia exclusivamente el modo de construir para 2023? ¿Cuál va a ser la oferta electoral del Frente de Todos? ¿O todavía tiene la capacidad de mellar en el accionar de las políticas que tiene que llevar adelante el gobierno? Hoy leía con mucha atención a Eduardo Aliberti en su columna en Página 12, también en Marca de Radio, y decía, bueno, el gobierno tiene que demostrar poder, ¿no? Por ejemplo, frente a formadores de precios. Decía, poder algo. Es decir, que efectivamente pueda llevar algo adelante. La pregunta es si estas diferencias profundas que sobreviven y se siguen discutiendo a cielo abierto inhiben la posibilidad de acción política del gobierno que tiene que salir a demostrar para tratar de que la violencia y la emocionalidad de la ultraderecha pegue fuerte. Bueno, interna a cielo abierto en toda la política argentina, ¿no? Porque Juntos por el Cambio, nos vamos a meter en eso en un rato nada más, también tiene de cara a 2023 una interna en partidos, es decir, UCR, PRO, Coalición Cívica podría ser, e intrapartidos, UCR incluso con Morales y Manes, ni hablar del PRO con la interna Bullrich, Larreta, con lo cual yo creo que ese contexto de política nacional mirando un 2023, le cambia el tono también a la discusión interna del Frente de Todos, ¿no? Al menos es una opinión. Le vamos a charlar en un rato no solo con Mario Weinfeld, no solo con Gabriela Granata, sino también con Hernán Brienza, que está ya aquí en el estudio de Desiguales, director del INCAP, Instituto Nacional de Capacitación Política. Con él también vamos a hablar. Pero el rol de Sergio Massa, me parece que no es menor esto de la interna. Tanto Alberto Fernández como en el día de hoy en Futurock, como la vicepresidenta el viernes en Pilar, hablaron bien de Sergio Massa, se puede decir. Sergio está arreglando lo que recibió, medio que dijo Cristina, como diciendo, bueno, el lío que recibió lo está arreglando. El presidente dijo hoy, hay que dejarlo que siga trabajando, lo acompañamos. Digo, se ponderó el rol del ministro de Economía desde los dos lugares, a la tercera pata del Frente de Todos. Y algo que me lo hago a modo de pregunta para charlarlo con Mario, ¿no? Se habló mucho de Brasil esta semana, se habló mucho de Lula, se habló mucho de cómo Lula agarró a todos los que pensaban que una vía democrática es mejor para combatir a la derecha. ¿Pero eso no ocurrió ya en 2019 en la Argentina? ¿Quién más podría sumarse hoy a un Frente de Todos? ¿El Frente de Todos es todo lo que no es la derecha en la Argentina? Lo pienso de este modo, insisto, 2023, campaña presidencial, porque pareciera que es ya el tono de la discusión a nivel nacional. ¿Vamos a la mesa? Vamos. Bueno, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a Desiguales Domingo y aquí estamos. Compañero, compañera, ¿cómo andan? Bien. Lo dispensamos hoy al Seba, ¿eh? Sí. Que tenía asuntos que atender. Le Merecido mandamos un gran descanso abrazo. de la CUNSA. Sí, está muy bien. Sí. ¿Qué dice Hernán? ¿Cómo anda? Bien, bien. No vale decir contento por ser hincha de River, no vale. ¿No vale? Ya lo dijo por el pero aire. Ya lo dijo por el No aire. vale. Un saludo para los hinchas de Racing que están contentos. por sobre todas las cosas. De corazón. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué estás viendo? De esto, del modo en que arrancamos el programa, del modo de la política de estos tiempos, de la interna y lo que está pasando en este momento del Frente de Todos. ¿Qué estás viendo? Vamos a empezar despacito. Yo creo que la grieta se acabó. Que ya no es un tema para la sociedad argentina la grieta. Creo que la grieta es un tema que tuvo mucho auge entre el 2013 y el 2020, si se quiere, pero que hoy la grieta no convoca a los argentinos a nada, no convoca a discutir absolutamente nada, que la grieta entre macrismo y kirchnerismo hoy no existe, entre derecha e izquierda creo que tampoco existe en los términos en los cuales se pensaba hasta hace unos años. Yo creo que lo que hoy se piensa y lo que hoy está discutiendo la sociedad argentina, y lo escuchás en los cafés, lo escuchás en las esquinas, es quién puede resolver mejor el problema de los argentinos, y el problema de los argentinos Pero tiene que ver con lo tengo que económico. meter una repregunta ahí, Sí, pero sí, Brasil no acaba de mostrarnos que lo que divide es No. el voto anti, o que lo que conduce el voto es el anti y el otro. No, porque en realidad no, el fenómeno de Brasil no es un fenómeno estrictamente ideológico en los términos en los que estaba pensado en las elecciones anteriores. No es que Lula hizo una construcción propia desde la ideología del PT. O que Bolsonaro quizás uno podría decir que si hay alguien que sigue creyendo en viejas categorías como la grieta o como la lucha de clases, es la derecha y los capitalistas en este mundo, que siguen atacando a los pobres y que siguen atacando a lo que ellos suponen que es la izquierda. Pero si vos ves el discurso de Lula, no es un discurso ideológico de grieta, sino que es un discurso justamente de
hay una palabra que nadie retomó, que yo la voy a retomar, que es la de pacto civilizatorio. Lula, desde la izquierda, pone a Brasil en el camino civilizatorio de Occidente, en el camino de la democracia, en el camino del Estado de Derecho, en el camino del Estado de Bienestar, en el camino de todo aquello que Europa se reivindicaba como propia hasta hace 15 años. Pero Hernán, el voto, lo que amalgama a Lula, ahí vamos, Sí. No, pero perdón. Lo que amalgama a Lula no es que no gane Bolsonaro, sino cómo hacías para juntar a quienes durante toda su historia política te habían criticado. Por eso te digo que no es ideológico. Si fuera ideológico... No, pero es una grieta, ¿no? Deja Si de ser fuera una grieta. ideológico, es que la grieta es ideológica. Si no hay grieta, si no hay ideología, no hay grieta. ¿Contra qué agrietas? Si no es diciendo que son populistas, que son comunistas, que son lo que sea. Digo, la grieta la intentó utilizar Bolsonaro, pero Lula le escapó a la grieta. Justamente lo que hizo es no generar una grieta con todo aquel que no pensara como ellos. Lo que hizo fue aunar. Y en algún punto tiene razón, me parece, en mi opinión tiene razón ella cuando dice, el Frente de Todos ya lo hizo en el 2019. Por eso digo que el término de la grieta hoy no conmueve a nadie, a ninguno de los argentinos. Voy a citar a alguien que está en esta mesa, que se llama Gabriela y su apellido es Granata, que hoy escribió directamente, el concepto de grieta en los últimos años se tradujo en forma lineal entre kirchnerismo y antikirchnerismo y ya no es suficiente para explicar las preferencias de la sociedad porque las dos coaliciones ya gobiernan o gobernaron. Muy similar. Explique. Sí, me parece que esto que decía Hernán es algo que yo vengo escuchando ya en varios analistas políticos y me parece que hay una preocupación distinta en la sociedad que todavía no está pudiendo medirse ni establecerse en categorías. Que es esta distancia que hay entre gobernantes y gobernados en las preocupaciones de la gente que escapan a los esquemas con los cuales se venía analizando la política hasta el momento y que a lo mejor vas a tener como unos polos, va a haber kirchneristas, hiperkirchneristas, hiper antikirchneristas, pero que son polos más reducidos y en el medio tenés toda una gran cantidad de personas que no se reconocen en esos lugares y que están demandando otra cosa. Y me parece que Cristina tal vez leyó, no es que leyó exactamente esto, supongo lo haber leído mucho antes que lo reflejen las encuestas, cuando plantea que acá no se trata de una política anti-personas. Antinombres. Exacto, entonces plantea que vuelve a colocar el tema de la economía en un lugar central y me parece que la discusión de acá a fin de año va a ser económica. Tiene todo el trasfondo político porque están todos en el armado de acá a 2023, pero me parece que la economía va a tener que ser el ordenador para saber con quién vas a jugar, de qué lado vas a estar, a quién vas a privilegiar en la distribución del ingreso. ¿Estás de acuerdo, Mario? No del todo, pero es raro. Por ahí también el métier periodístico te lleva a no ser tan, digamos, a manejar categorías como la que maneja Hernán, digamos, ¿no? Con una lectura por ahí, digamos, más panorámica, ¿no? Diría. No, por ahí no quiero discutir. A mí el concepto de grieta nunca me gustó mucho, pero yo como veo las cosas. Primero, en primer lugar, yo veo un sistema político en la Argentina y en muchos países donde hay una derecha internacional muy fuerte, con referentes muy dañinos que están al borde del sistema democrático y traccionan el cuadro político hacia una especie de ultraderecha que tiene xenofobia, racismo, discriminación, falta de respeto a las rutinas institucionales, ¿no es cierto? O sea, no acatar o poner en el borde también las elecciones que pierdo, ¿no? Yo pierdo, no me gusta, entro al Capitolio, rompo todo, Bolsonaro estuvo, nosotros estamos acá al aire, como pasa esto, estamos mirando a ver si el hombre decía o no decía, digamos, tiraba del mantel porque no le gustaba la comida. Entonces, yo creo que hay un corrimiento mundial hacia la derecha y ahí las democracias hace un tiempo vienen degradadas, vienen corroídas y, digamos, y en general el debate social y todo se ha corrido mucho a derechas por pandemia, por otros motivos, por agotamiento de personas, en fin, una serie de causales que no quiero. Y entonces me parece que hay un riesgo para los sistemas democráticos que si ciertos triunfos de la derecha tienen tal capacidad de daño, aliado, por cierto, a un sistema capitalista, digamos, con el que van acollarados, que a mí me parece que todavía hay opciones muy duras y muy crueles, muy drásticas en la política de cada lugar. Sobre todo la derecha, yo creo que la derecha es más consistente
que las otras fuerzas, digamos, y que aparte el cuadro político, pero no solo lo que dice Patricia, lo que dice Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich dijera y no tuviera votos, si Patricia Bullrich dijera y no hubiera otra gente que pensara para eso, no tendría ningún interés. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Que ese dilema va a estar planteado en la Argentina, no en los términos rústicos, que por ahí se hacen demasiado simples, de democracia o autoritarismo, pero parecido. Pero parecido, y algo sobre Cristina. ¿Qué produce Cristina en esto? Por cierto, la seguimos en cualquier momento. Cristina es prácticamente la única voz política que habla y todo el mundo calla, digamos, ¿no? O sea, que todo el mundo calla porque escucha, quiero decir, no es que Cristina calle a nadie porque rápidamente todos salen a interpretarla, a estirarla y demás. Pero Cristina, y esto desde toda su vida y su carrera, nunca fue una oradora protocolar, nunca fue una oradora ceremonial. Yo no le recuerdo un discurso de circunstancia. O sea, ella va y dice algo, te gusta, no te gusta, a veces dice mejor, a veces mejor. Entonces, para mí, entonces yo primero, cuando Cristina habla, siempre marca algo. Yo no estiraría mucho lo que dijo Cristina el otro día, en el cual, como buena oradora que es, con la elocuencia que tiene, algunas cosas marcó. Tuvo un tono sereno, no hizo determinadas críticas internas que dejó de todas formas sembradas, no dijo que va a ser candidata, ni dijo que no va a serlo. No. Y dijo algo Voy a hacer lo que tenga que hacer. Claro. Eso y dijo, es un gran... No, con algo más que dijo en 2019, hice lo que tenía que hacer. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento. O sea, si la historia se repitiera, cosa que no ocurre jamás, haría lo mismo. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, como la historia no se repite, habrá que ver. Yo insisto, yo veo un gran dilema en el mundo y veo en riesgo los sistemas democráticos, en parte por la agresión de los poderes corporativos, en parte por la agresión de la fuerza derecha y en parte por cierta impotencia para responder, del cual el gobierno argentino, con toda su característica, y me fui un poco arriba, es un capítulo. O sea, el gobierno argentino es un gran denunciador de los males del sistema y es muy a menudo un ineficaz gestor de la forma de resolverlo. Hernán, ¿estás viendo este momento de Hernán hizo así. Sí, me hizo una levantada de ceja que dice un montón de cosas. Pero pará, ¿por qué? No, comparto mucho de lo que dice Mario. Yo creo que sí, que la derecha es la única que está jugando en términos ideológicos y no pragmáticos, y además está siendo muy autoritaria, digamos, en su violencia discursiva, y creo que sí marca esa lógica, yo diría, Frente Popular del siglo XX, Frente Popular antifascistas. Digo, yo creo que sí, eso sí está planteado, pero también creo que ese planteo supera lo que nosotros conocíamos como la grieta en términos argentinos. Y yo creo que en este momento hay como dos grandes internacionales en el mundo discutiendo, que uno podría decir brutamente la internacional Trump y la internacional Biden, digamos, claro. ¿No? Ahora, entre conservadores y progresistas. Creo que esa famosa frase de Bolívar en la Carta de Jamaica, donde las discusiones entre conservadores y progresistas, hoy se ve más que nunca en el cuerpo europeo, occidental, digamos, del cual también forma parte Argentina. Pero parece que vienen bastante empatados. La polarización. Bueno, Bolívar decía algo muy interesante, decía que los pueblos eran conservadores porque estaban acostumbrados a obedecer a los que ya mandaban, digamos, por eso se sorprendía porque habían ganado los progresistas en la revolución. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar, digo, esa condición conservadora de quien prefiere seguir siendo gobernado por lo que hay, que es preferible malo conocido que bueno por conocer. Bueno, pero ahí lo que yo me lo pregunto, lo menciona la vicepresidenta en su discurso cuando habla de las promesas de Mauricio Macri, puntualmente del quite del impuesto, la quita del impuesto a las ganancias. Y lo hablábamos en preproducción hoy. Un discurso como el que tiene hoy por hoy Macri diciendo: te vamos a sacar los derechos que adquiriste, vamos a modificar la ley de jubilaciones para que todo el mundo se jubile a los 70 años, vamos a modificar la ley de despidos para que te puedan echar sin pagarte un mango, vamos a cerrar aerolíneas, la televisión pública, todo lo que tiene que ver con las empresas del Estado. Eso, llevado a una campaña electoral, ¿vos lo ves viable en la Argentina? Digo, en un 2023 con candidato, nombre y apellido. A priori no lo veo viable, pero el gran problema es que Macri construye una respuesta y construye un proyecto. Entonces, en ese sentido, ese proyecto puede entusiasmar a algunos que no hayan vivido la década del 90, y que no sepan a dónde nos lleva el neoliberalismo. Y hay que ser muy conscientes de que hoy hay una persona de 30 años no tiene memoria emotiva del menemismo.
Y hay mucha gente que tiene entre 16 y 30 años. Y creo que a ese público le habla el macrismo. ¿Por qué planteo esto? Porque el neoliberalismo tardío, digamos, es un neoliberalismo de la derrota, es un neoliberalismo que se tiene que vestir de kirchnerista en el 2015 para prometer no cambiar todo lo que está bien y cambiar lo que está mal. No tiene promesas neoliberales para hacer, salvo en el caso de Milei, que hace lleva el neoliberalismo al liberalismo, al anarquismo libertario, ¿no? Digamos, pero salvo esa promesa de que nunca gobernó el anarquismo libertario, a cualquier neoliberal le decís, che, pero fracasaron en el 76, en el 83, fracasaron en el 90, 2001, fracasaron en el 2016, 2019. Por lo tanto, la experiencia del neoliberalismo es una experiencia fallida y de fracaso absoluto. Ahora, solamente poniéndose en el no lugar de que yo nunca goberné, puedo prometer algo diferente. Eso puede entusiasmar, pero ya gobernó. La diferencia que yo creo que tiene Cristina con Macri, por decirlo como dos grandes contendientes, es que Macri debe mentir mucho para disimular lo fallido de su propia experiencia gubernamental. En cambio, Cristina puede decir, ¿cuándo comiste asado? ¿Cuándo comiste asado los domingos? ¿Con la experiencia del kirchnerismo, con la experiencia del macrismo? En la actualidad, ¿cuándo viviste mejor? ¿En el pasado o en el presente? Sí, pero Hernán, tenés un problema. Por supuesto. Cristina es parte de este gobierno. Sí, por supuesto. Entonces, claro, la memoria también corta abarca a Cristina como parte de este gobierno. Sí, a diferencia ella lo está saltando y se está yendo a 2015. En el caso de la diferencia con el caso de Brasil, es que en Brasil Bolsonaro era el oficialismo, por lo tanto la bronca iba hacia el oficialismo brasileño. Por eso quizás aquí también se construye el discurso desde esa lógica tan kirchnerista del oficialismo, la oposición de la oposición. Claro. ¿No? Digamos, el kirchnerismo cuando fue gobierno también era oposición de algo, no era oposición del poder real. Lo que pasa es que no era oposición lo que pasa es que ahora es oposición del oficialismo. Claro. Bueno, quizás se está construyendo ese debate. Claro, con la idea de oficialismo crítico. Es difícil ese territorio, sobre todo, bueno, en la cabeza del votante, que yo creo, la otra vez leí alguna nota de Hugo Baime que decía bien, hay mucha gente a la cual el peronismo no le dice mucho, la derecha la derecha, Cambiemos, no le dice mucho, las ideologías de izquierda no le dicen mucho, la convertibilidad es un recuerdo que no tienen. ¿En términos de categoría o de interpelación política? En términos de interpelación política dicen, bueno, el peronismo es lejano, los días más felices fueron, bueno, el problema del peronismo es inclusive de todas las figuras propias del peronismo, ¿cuál es la posición respecto del gobierno? ¿Cuál es la valoración? Que por otro lado, uno dice, hay grandes diferencias entre, por decirlo rápido, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Una es la valoración de la situación actual. O sea, dicho rápidamente, no es que Alberto diga que vivimos en el paraíso y Cristina diga que vivimos en el infierno, porque en el fondo, retomando aquí, nada más dice que vivimos en un purgatorio, digamos, pero la línea de tránsito es diferente. Alberto Fernández piensa que la situación no está mala, que falta una valoración, que falta sopesar, que la gente en algún momento va a valorar algunas medidas simbólicas, que la gente va a valorar el tratamiento en algún momento y que la situación económica de despegue va a mejorar. Y en general, yo creo que más cerca de una mirada muy general que sobre mucha gente común, el pensamiento de otros sectores del peronismo es la situación es muy difícil, la inflación es muy cruel, la plata no alcanza hasta fines. Un año de 100% de inflación no es semillero de una victoria electoral. A ver, entre otras cosas, ¿no? Aparte no es consistente con tu idea de cómo se gobierna. Hernán, la derecha con estas características violentas tiene una base social, ha demostrado una base social importante. ¿Cuál es la acción política más eficaz que vos crees tienen que tener los progresismos, en los términos en los que lo decías, para tratar de desarmar esa interpelación que tiene hoy la derecha? Yo creo que... ¿Qué tiene que hacer el gobierno para sacarle base a la derecha hoy? Hay algo en el discurso violento de la derecha que le ha quitado elegancia a la propia derecha. Y yo creo que el gatillazo sobre la cabeza de Cristina pasó un límite que muchos sectores, los sectores de voto táctico, visualizan como un límite que no se puede pasar en la Argentina.
Y cuando escuchan determinadas frases muy violentas en boca de los candidatos de la derecha, tipo te voy a romper la boca o ese tipo de cosas. Yo te voy a preguntar, que no tienen que ser hacia un contrincante político. Digo, es Patricia Bullrich diciéndole a Felipe Miguel, la próxima vez que hables mal de mí en televisión te rompo la cara. Sí, yo creo que eso genera como algo de violencia putrefacta que a la sociedad no le interesa comprar en ese sentido. Por supuesto tienen una clientela propia que van a aceptar todo lo que hagan, ¿no? Pero yo creo que no vende hoy la violencia discursiva. O sea que vos no coincidís en los que esta última semana por ahí decíamos que ganan los dos, Felipe Miguel y Patricia Bullrich, con un hecho como ese. Sí, pueden ganar los dos, pero lo que yo creo que ganan los dos hacia el interior de sus propias fuerzas. Digamos, yo creo que los sectores, digamos, más conservadores también están buscando un conservador que sea eficiente, un conservador que sea eficaz, no un conservador que sea violento. ¿Y es Larreta ese? No lo sé. No lo sé, pareciera ser como el candidato que va a intentar serlo, pero lo que pasa es que cuando lo tironean de derecha y tiene que salir a hacer gestos muy de derecha o muy conservadores o de represión en la calle, pierde ese encanto, ¿no? Da la impresión que en el último tiempo se retiró de esos extremismos, ¿no? Sí. Digo, la moderación también de su discurso y en acciones donde no aparecen ese tipo de acciones ni provocadas ni forzadas, porque la de las escuelas fue provocada, la de vallar la casa de Cristina también. Voy a utilizar que la provocó, que él mismo la generó, autogeneradas, quise decir. Puedo hacer una de esas comparaciones que me gustan a mí, retrofuturistas, como dice mi amigo el oso, que tienen que ver con la utilización de la historia para alumbrar el presente. Claro. ¿No? Yo creo que el movimiento nacional siempre ha buscado de alguna manera un Urquiza efectivo. Un Urquiza que fuera un federal, pero que pudiera dialogar con el contrincante. Eso es quizás siempre la búsqueda de pacto social del movimiento nacional y popular, ya sea con Perón, digamos. Yo creo que a lo que le falta a la derecha argentina moderna es un Roca. Es decir, está lleno de mitres, está lleno de gente que reprime, que es bruta, que es violenta discursivamente o violenta físicamente. En cambio, la convocatoria de Roca a los viejos federales a hacer esa gran maquinaria que es el Partido Autonomista Nacional y que duró como 30 años, ningún dirigente de derecha se anima a hacerlo, ¿no? Y esa traición de un dirigente de la derecha, similar a la traición de Urquiza contra Rosas, es una traición que la derecha no se permite y en realidad es una traición que yo no debería decir esto porque no me conviene, pero es una traición que a ellos les permitiría generar una hegemonía amplia, con consensos más amplios, pero no se animan. ¿Pero porque en la historia reciente argentina hubo alguno? No, por eso no pueden. Desde Roca en adelante que no pudieron. Hay quien dice que era Perón en algún sentido. Hay algunas interpretaciones más de izquierda nacional que dicen que era Perón. El último conservador lúcido. Claro, algo así. Lo cual habla mejor de Perón que lo que sus críticas. Cuando lo critican a Perón diciendo que es un pensador lúcido, habla mejor de Perón que de sus críticas. Claro, y ahí agregaría algo porque la gente el que tiene mirada panorámica y es inteligente te ayuda a pensar, que es el caso de Hernán, ¿no? Digo, cuando Hernán dice no hay un Roca, y hay demasiados Lavalles, hay demasiados fusiladores, ¿no? O sea, hay una lógica, es decir, porque uno puede pensar en la historia de la derecha argentina, el centro derecha argentina, y el ejemplo del ejemplo de Brasil es complicante en ese sentido. Todo es diferente, por cierto, todo varía. El ejemplo de Brasil es complicante por algo básico, que es en Brasil hay una derecha que no parece tener, yo no sé qué voto le sumó Fernando Henrique Cardoso a Lula. Propendo a pensar, por lo que leo de tercera persona, que no le sumó votos, pero le generó algo. Le generó el apoyo de un sector que es de derecha, que no es populi, que no es nada, que es lo que es el plan real, que es eso, pero que a la vez son tipos que no te quieren matar, no quieren echar a toda la gente del país, no quieren discriminar ni pegar a los negros, a los gays, a todo. Y que con los cuales en un costadito se puede hablar. Yo creo que Cristina apunta a eso y en la Argentina es difícil encontrar esos interlocutores. No estoy diciendo necesariamente que no hay, me parece que se quedaron sin representación política. Y tal vez en el caso... ¿No sería hoy un poco la Unión Cívica Radical eso? Hoy no.
pero podría llegar porque para mí el discurso ese de la Unión, y habría que ver cómo se desplazan, porque uno se puede desplazar y colocar bien. El discurso de la Unión Cívica Radical hoy no se condice con su praxis los últimos años. O sea, el radicalismo en este momento apela a una memoria de Alfonsín que me parece encantadora, con la cual comparto muchas cosas y me parece muy bien. Aparte me parece muy bien que busquen esto, buscamos en el pasado los momentos más gozosos y nos olvidamos tácticamente de algunos detalles. Todo eso está muy bien. Lo que a mí me parece que el radicalismo actual es entre de la ruista y maquerista. Por trayectoria, digamos, ¿no? Que entonces, ahora, si algunos quieren volver y quieren refrescar, si quieren ofrecer otra postura, y por ahí la situación da margen. Me da la impresión, o sea, no quiero ser perspectiva, todavía no lo son. Podrían encontrar ese lugar, es interesante. A ver, ¿puede ser que el establishment pueda estar buscando ese conservador eficaz más en el oficialismo que en la oposición? Lo que pasa es que me están tirando de la lengua y yo ahora va a ir a Bertis, tráelo a Bertis. Trae un virrey. Si alguien quiere saca a alguien de la historia de la si galera. si alguien quiere terminar con el peronismo, lo mejor que puede hacer es incluirlo. Claro. Incluirlo y homenajearlo, digamos. Homenajear al peronismo e incluirlo y sentarlo a la mesa de la negociación en serio, pero sentarlo a la mesa de la negociación en serio requiere renunciar, requiere ceder. Ceder, no que cedan los demás para crecer yo, sino requiere ceder dominancia para poder establecer nuevas reglas de juego en un pacto democrático. Pero esto requiere de una inteligencia y de una generosidad en una clase dirigente argentina que tiene que renunciar a su dominancia, que es el hecho de mandar por mandar en sí mismo, ¿no? Creo que acá hay que pensar quién es de alguna manera ese conservador lúcido, y si ese conservador lúcido también puede ser una progresista lúcida que, como Lula, genere un giro hacia un centro, teniendo en cuenta que todos debemos de alguna manera negociar en un pacto. ¿Sabés quiénes son conservadores en tendencia? Después te tienen que pegar un salto nacional. ¿Quiénes son conservadores sensatos, conservadores populares? Por concepto, los gobernadores en general. Sabía que Mario iba a decir eso. Claro. Cuando arrancaba dije, va a decir los gobernadores. Y buena parte, y los intendentes de lugares grandes. Porque tienen la responsabilidad de administrar, ¿no? Claro, y porque conocen una parte. El punto es el salto a lo nacional ahí, el salto que pegaron Kirchner y Menem, cada uno con su lógica, pero que lo recontra pegaron y que a otros le cuesta, digamos. Vos fíjate que en Menem tenés un salto urquicista de alguna manera, claro, que es el abrazo con Rojas, al cual yo deploré toda mi vida, pero es un gesto urquicista. Pero ese giro conservador horrible, ¿no? A nivel nacional no fue dado con la inclusión de Massa, digo, por lo pronto en lo económico. Sí, fíjate que Massa, como lo decíamos hace un ratito, ¿no? Massa parece como el aprobado por todos, ¿no? Digo. Por lo menos un giro más al centro, ¿no? Digamos, de lo que venía haciendo. Sí. Yo no tuve la oportunidad nunca de conversar con Massa mano a mano, como sí con otros políticos. No lo conozco personalmente. A mí me da la impresión que Massa también hizo un corrimiento, no solamente del conservadurismo clásico, me parece que está mucho más moderno, ¿no? Y que esa modernización también lo lleva a un diálogo con algunos sectores más progresistas, ¿no? Ahora, después de todo lo vivido, ¿no estamos bajando demasiado las expectativas? Es decir, ¿el centrismo nos está llevando a un lugar de un techo demasiado bajo de la aspiración de transformaciones, o es la realidad, es lo que hay? A mí no me importa la cuestión de centro, de derecha o de izquierda. Lo que me importa es el momento histórico para analizar. Y si vos te fijás en lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está incluso ocurriendo en Venezuela con los contactos con Biden, pareciera ser que el viento de la historia en este momento está obligándote te está marcando un poco la cancha. Y la Argentina para mí tiene la cancha muy marcada con la deuda externa y con los pagos de la deuda externa y con la relación con el Fondo Monetario Internacional. En algún punto se parece mucho vos fuiste protagonista de esa época y siempre admiré tus textos en aquella época, y hoy también, ¿no? Obviamente, porque hoy también te leí, digamos. Ahora venís medio flojo, Mario. Pero digo, la verdad, Mario, que en otro momento estabas muy lúcido. Estabas bien antes. Vos cuando eras joven era... Mario es un héroe. Mario escribió en Unidos, digamos, y piloteó toda esa parte. Lo demás garabateamos, digamos. Pero me parece que es muy parecida a la época del 89.
donde el frente externo, la hiperinflación, la sobredeuda, ¿no? Recuerden que los militares habían endeudado el país en 35.000 millones de dólares de un día para el otro. Algo parecido a lo que hizo Macri, ¿no? Eso te marca la cancha un poco a qué puedes hacer con los recursos con los cuales contás, ¿no? Entonces, se pareció mucho el 19 al 89 en esa parte, ¿no? Entonces, cuando uno dice, uno perdió capacidad de soñar, no, quizás lo que entendió es que en mi caso personal, lo que creo haber comprendido es que la situación es muy difícil, y que además hay una composición cultural ayudada por supuesto por lo mediático, pero también atravesado por las redes sociales, donde la sociedad parece haberse resignado, ¿no? Esto del realismo capitalismo del cual habla Mark Fisher, ¿no? Que dijo que uno se permite pensar el fin del mundo por una catástrofe climática, pero no se permite pensar el fin del capitalismo, ¿no? Sí. Bueno, Fisher se suicidó, ¿no? Yo no linda metáfora. Gracias. No es un camino, pero es interesante pensar buena noche, buena semana. Pero es interesante pensar esa imposibilidad, ¿no? Digamos, si yo te pregunto a vos, ¿te imaginás el fin del mundo? Y vos decís sí. ¿Te imaginás el fin del capitalismo? No. Entonces, si algo hemos aprendido también es que quien nos ha sacado de esas situaciones que se han reiterado en distintos momentos de nuestra historia, y sobre todo en nuestra historia latinoamericana, es la política. Sí, la voluntad política. Y no estoy diciendo la fantasía política, la audacia política. Nos recrearon la imaginación de lo que era posible. Yo creo que acá está el tema central. El tema central, y yo creo que no hay que hacerlo muy dramático en las internas del peronismo. Yo creo que lo que va a diferenciar y le va a dar un plus al peronismo justamente es esa capacidad de audacia, esa capacidad de atreverse a transformar algunas cosas de nuevo, a proponer esa transformación. Pero me acabas de elogiar el centrismo. Hace un rato me elogiaste el centrismo. Puedo hacerte dos cosas, decirte que ser contradictorio es muy interesante porque es un pensamiento vivo, o te puedo decir que en realidad lo que creo que no es posible es las utopías y las promesas exageradas. Creo que sí, con voluntad política se pueden torcer algunos rumbos, aunque no se puede hacer quizás no se puede hacer peronismo al 2010 o peronismo al 46. Y que también tenés un margen de maniobra ahora limitado, porque digo, si incluso empezás a ver cómo se están moviendo los tres principales actores del Frente de Todos, pensando en una Cristina Kirchner más en sintonía con Massa y Alberto Fernández actuando como tensionador de lo que proponen. Hablemos de una cosa más chiquitita como es una suma fija o paritaria, ¿no? Digo, uno dice que sí y al otro día le contesta el otro que no. ¿Eso es de fondo o es coyuntural? Pará, no sigas hablando del tema porque vemos el cruce. Ah, bueno, porque esto fue público, por supuesto. Bonos, suma fija, paritarias, de esto se habló. Es el gobierno el que tiene que terciar en la redistribución del ingreso. Tenemos que tener más decisión. A mí les puedo asegurar, en lo personal, me llena de tristeza cómo está mi país. Yo veo lo mismo que Cristina, que trata de recomponer los ingresos más bajos, eso lo tengo clarísimo. Es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores, que esto no va en detrimento de las paritarias, por favor. El tema es cómo hacerlo, porque hay que tener en cuenta también cómo es el universo de esos salarios más bajos. Un número muy importante de esas personas que ganan menos son empleados municipales. Y hay que ver si los municipios pueden hacer frente a eso. Y además también hay que tener en cuenta dónde haces el corte, porque ponele que haces el corte en alguien que gana 90.000 pesos y le metes una suma fija de 30.000. Ese pasa a ganar 120.000 y el que gana 100.000 dice, ¿y a mí? Y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes. Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes. Ofendidos están los compañeros que quieren un gobierno que trabaje más todos los días. Nosotros estamos para rompernos el alma. Yo le he puesto mucho a las paritarias. Las paritarias están funcionando con total libertad. Y yo lo que pido es que las paritarias le ganen a la inflación. Todo tuyo, Granata. Bueno, las paritarias, algunas le están ganando la inflación, pero no todas, pero eso tampoco es suficiente. Por eso se habla de o una suma fija, y la diferencia entre suma fija y bono, que el bono es
un extra por única vez, la suma fija se incorpora y se paga y se va incorporando luego al salario, aunque no se incorpora al básico, después se negocia la incorporación al básico. Sí. Y la otra discusión que va en paralelo es cuánto de los ingresos es inflacionario y cuánto de la inflación es recesivo. ¿Qué quiere decir eso? Esto es, cuánto de lo que vos aumentás por salarios, eso desencadena más inflación. Y cuánto de la inflación acelerada hace que se retraiga el consumo. Los últimos datos vienen mostrando que la aceleración inflacionaria no está siendo recesiva. Que hay más consumo, significa que el consumo no baja. Hay más consumo porque la gente empieza a consumir bienes durables, o sea, heladeras, televisores, digo, ese tipo de cosas, pensando en que después va a estar más caro. Eso es una dinámica que sucede ahora, pero no te compras una heladera una vez por año. No, claro. Entonces eso tiene una dinámica corta. Es un dato que podés evaluar. Lo otro es el consumo que había quedado postergado. Todo esto de las salidas, restaurantes, los shows, etcétera. Todos los recitales que hay en el país llenos. Un eso sector que de la el sociedad. encuentro, el disfrute. Claro, no, pero un sector. Claro, pero Pablo, son diferentes niveles de shows. Millones de, claro. Pero Tenés son diferentes niveles de shows. 45 millones de habitantes y hay que ver cuántos ahorran en bienes durables. Yo no te quiero hacer una cuenta, pero me parece que son minoría. Hay una cantidad muy importante de gente que no llega a fin de mes. Inclusive gente asalariada y que no gana, entre recontra comillas, lo digo con mucha cautela, que no gana mal, digamos, que tiene un ingreso, que tiene... Es decir, para mí la fragmentación de la clase trabajadora, que yo creo que todavía no le terminó de entrar en la cabeza a muchos dirigentes de la Argentina en general y del peronismo en particular, así que sea muy difícil hablar. Yo escuchaba al presidente, digo, en este caso, por ejemplo, él dice, bueno, ¿a quién se le da el incremento? Me parece, no me voy a poner en traductor del kirchnerismo para el presidente, ni mucho menos, pero mi impresión es que quienes piden un incremento de suma fija, piden un incremento de suma fija para todos, y listo, no es que piden para los que ganen 90 lucas, 100 o 114, piden para todos en la idea que la suma fija, lo cual es cabal, mejora más a aquellos que tienen un ingreso más bajo, porque el que gana 80 lucas le da 40 y le subiste el 50%, y al que gana 120 le subiste el 30%, no hay forma. Entonces, la impresión que, de todas formas, esta discusión me parece que entra en un plano corto, porque esta discusión, lo sabemos, es para los próximos 2-3 meses. Es decir, si la suma fija va a salarios, si la suma fija se incorpora al sueldo de alguna forma, y ojo, que quedan afuera una cantidad de trabajadores enormes entre los que no están totalmente formalizados, los que cobran potenciar trabajo, los estatales de otros rangos, como señaló el presidente, ahí sí uno concuerda. De todas formas, esta solución serviría, y a mí no me parece que está mal, pero también serviría para, digamos, tirar un puente hacia fin de año, que a mí me parece un momento que es difícil en Argentina, no por los riesgos de estallido, sino porque la gente tiene derecho a pasarlo un poco bien. O sea, hay algo que es que la gente tiene derecho a pasar un poco, y digo algo, apenas algo que insinuó a partir de lo que decía Hernán y lo que decías vos, Pablo. ¿Qué es lo que la gente se resigna, no se resigna? Yo creo que en mucha buena parte de la población hay un desencanto respecto de lo que llamaríamos la oferta política, que es muy extendido, que es riesgoso, que no tiene el tono del 2001, pero que es un problema. 2, yo creo que también hay que confiar en la inteligencia de la gente cuando vos les marcás un rumbo. ¿Por qué la gente creyó a Perón enseguida? La gente, un sector importantísimo de la sociedad. ¿Por qué le creímos? Una cosa que me pregunto siempre respecto de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner habló el 25 de mayo de 2003, un momento de creimiento tremendo. Yo estaba en el Congreso y le creí todo. Nunca entiendo por qué. Hice bien. Hice bien, estaba con gente afín que lo pensaba. ¿Por qué le crees? No importa, yo no soy la gente, aparte, no soy uno. Pero ¿por qué? Bueno, porque a veces te indican un rumbo con una convicción y demás. Yo creo que en este momento en la Argentina, con esta experiencia inflacionaria y esta experiencia de los últimos años, la sociedad está lo suficientemente madura para entender que no va a llegar a grandes cosas. O sea, aceptaría, hablando en general, que algunas cosas, por ejemplo, el alivio inflacionario y un aumento, una suba decorosa del valor adquisitivo, viniera, y eso lo viviría bien, porque la gente vive muy intensamente su presente. Pero está viendo la discusión a cielo abierto entre los 3 principales líderes del partido gobernante. Pero no están discutiendo lo económico. Pero me parece que es central eso para entender por qué, la sociedad está viendo cómo discuten entre los 3 líderes del partido gobernante si le dan una suma fija, un bono, un aumento paritario, y
ese bolsón de gente, ese universo de gente y la que no está en la extrema pobreza. Y la oposición le dice que se van a romper la cara. Ni en el impuesto a las ganancias. Claro. O sea, hay una gente que cobra, hay un grupo que cobran 45.000 pesos que no tienen nada. Entonces cobran 2 bonos de 22.500. Hay otro grupo de personas que le suben el piso del impuesto a las ganancias, que cobran más de 330.000 pesos por mes. Hay una parte que puede llegar a tener ingresos medios que no se ponen de acuerdo si es un bono, una suma fija, una paritaria, y hay otro universo que no hay nada. Pero entonces, Gaby, cuando vos decías sí, el tema de, bueno, ¿cómo es el tema de cómo es la política? Una política de ingresos, un shock, un horizonte. Digo, no está claro. ¿Y en quiénes están pensando? Digo, ¿en quiénes están pensando para recomponer los ingresos? Pero da la sensación que, a ver si estoy entendiendo lo que piensan. La política virtuosa hoy del gobierno para tratar de recuperar un poco de confianza de la gente y sacarle base social a la derecha es que a Massa le vaya bien en la contención de los precios. ¿Está todo jugado ahí? A la inflación, digamos. No, a la inflación hay porque en este mismo momento estamos hablando de otras políticas, estamos hablando. Yo creo que todas esas cuestiones son parches y ayudan un poco, pero existen. O sea, hay el bono, ¿no? El bono para los sectores indigentes, qué sé yo, que es algo. Eventualmente las paritarias y el refuerzo. O sea, hay una cantidad de políticas que yo creo que son insuficientes y no están articuladas. Sí. Esto me parece claro, pero no es que no existan. Ahora, de todas formas, en este momento, la direccionalidad del gobierno es una apuesta a lo que uno podría llamar, con enorme largueza, estirando mucho el concepto, el plan de Massa de coyuntura, porque yo no tampoco ativo un plan de Sergio Massa que trascienda los próximos 3 meses. Con la salvedad que me parece que en el oficialismo no hay una discusión sobre esto, no hay nadie que diga yo tengo el plan. No, claro, a diferencia de lo que pasaba con Guzmán, digamos. A diferencia de lo que pasaba con Guzmán, que en realidad tampoco había mucho plan, había más bien crítica. Entonces, a mí me parece que hay una discusión muy fincada del corto plazo, lo cual es lógico, que tiene algunos aditamentos y mezclados con la interna, a la cual, en algún sentido, habría que pensar, la oposición la deja correr, no dice nada, porque Macri dice hay que cerrar las empresas. Ahora, aun cuando vos cierres las empresas públicas, o cuando vos, digamos, canceles Tierra del Fuego, no sé, ¿no? Por decir algo, vos canceles Tierra del Fuego. Con esto no le resolvés, la comida a nadie. No hay un modelo superador del otro lado que la gente... No, es la idea... Pero ¿por qué va a plantear un modelo superador la oposición cuando dentro del oficialismo están disputando? La oposición se sienta acá y compra pochoclo. Digo, no está comprando un pochoclo, están pasando bastante mal. Bueno, pero no tiene por qué estar ahora planteando políticas alternativas. Ni siquiera el gobierno se pone de acuerdo. ¿Qué planteó hoy también el presidente? El proyecto de ley de renta inesperada. Digo, no lo está frenando la oposición. Eso está frenado por sectores del oficialismo. Digo, a ver, esta discusión bien micro, bien de coyuntura, Hernán, ¿cómo la ves? Yo creo que también se está discutiendo algo a futuro, que es la renta universal, ¿no? Y creo que la suma fija está pensada en una lógica de renta universal. Y yo creo que también va a haber que pensar a largo plazo qué hacer con los sectores del trabajo que... como decía el macrismo, viven en la incertidumbre permanente, ¿no? Y creo que la desagregación de las formas del trabajo clásica que conocíamos, es decir, yo voy de mi casa al trabajo, del trabajo a casa, también tienen que estar pensadas e incluidas dentro de estas sumas fijas, ¿no? que hoy estarían quedando afuera, pero que creo que la discusión también va planteando hacia un poco más de futuro, ¿no? Yo creo que de todas maneras no es dramática la discusión dentro del oficialismo sobre qué hacer. Sí, quizás parece apasionada, pero me parece que no es dramática porque está pensando en cómo resolver los problemas de las mayorías, ¿no? Y creo que esa es la gran ventaja que tiene el oficialismo, me parece en este momento, es que tiene la posibilidad de equilibrar el aeroplano en los próximos meses. Si equilibra el aeroplano en los próximos meses, creo que puede pensarse una nueva etapa. Yo diría, como se decía en el 2019, de no tanta transición. Y una etapa sin tanta transición permite generar un modelo económico y un modelo político con un poco más de hegemonía. ¿Y cómo crees que debería el oficialismo resolver sus candidaturas? El presidente dijo paso hoy, ¿no? Volvió a hacer hincapié en eso. Yo creo que eso en el peronismo es siempre pintoresco.
Siempre pintoresco. Amplianos el pintoresco. No, digo, el peronismo debate Quilombo, en serio. digamos. Sí, el peronismo debate en serio. Gracias. Sí. Porque debate en serio porque disputa poder en serio. Y en esa disputa de poder lo que se está discutiendo es qué tipo de modelo se va a seguir, qué tipo de distribución de recursos se va a seguir. Entonces cuando discute fuerte. Si son pasos, si son internas, digo, qué sé yo, a mí las pasos no me terminaron de convencer porque debilitaron los partidos políticos, ¿no? Digo, hoy yo me presento en unas pasos con una cara mediática y puedo sacar algunos votos que dentro de un partido político, de una estructura, sería diferente. La personalización de la política va en detrimento del mundo de las ideas, digo, pero tampoco creo que se puedan sacar las pasos sin ningún costo político, en el sentido saco las pasos y no asumo costos políticos por haber cambiado las reglas de juego a meses de una elección. ¿No estarías de acuerdo, por ejemplo, con que las pasos se eliminen? La verdad es que no tengo posición tomada respecto de sí o no. Generalmente no pienso en sí o no, sino que pienso en qué me parece bueno y qué me parece malo de cada una de las ideas. Las pasos son buenas y malas en sí mismo, y las internas también son buenas y malas en sí mismo, y el dedo también es bueno y malo en sí mismo, digamos. Me parece que cada característica tiene que ver y que el peronismo las resuelve en función de su propia conveniencia interna, ¿no? De diálogo, ¿no? Creo que yo no sé si al oficialismo no les convendría una gran paso, digamos. Para dinamizar un poquitito el frente, ¿no? Sí, yo agregaría algo, me parece que todo va camino, la imagen de hoy, las cosas pueden cambiar muy drásticamente, de acá a diciembre, acá a marzo, de acá a agosto, puede pasar una cantidad de cosas, pero en este momento todo pinta que las pasos no van a ser derogadas porque no da la dinámica parlamentaria y es casi un hecho, casi. ¿No? En la Argentina casi un hecho no te dice todo. 2. Si Cristina Fernández de Kirchner resuelve ser candidata, hay una fuerza gravitatoria que casi inhibe a cualquier otra figura del peronismo a disputarle en las PASO. Esto incluye al presidente. Las PASO son superfluas. Si Cristina es candidata. Si Cristina es candidata. Y si Cristina nomina a una persona, las puede haber alguna oportunidad de paso. Si no. Digo, si Cristina dice yo voy a ser candidata, hay una fuerza gravitatoria, un peso que tiene. Uno puede decir eso está bien, está mal, se va a ganar, no se va a ganar, no tengo idea. Cuando nominó en 2015 no hubo paso tampoco. ¿Cómo? Aunque ella no era candidata en 2015, tampoco, nominó Cristina y no hubo paso. Bueno, en ese momento ella era presidenta, ¿no? Era una situación un poco. Era no podía reelegir. Ella no podía. Pero quiero decir que también hay la indicación de Cristina, fue eliminar la Randazo, de hecho, ¿no? Que quería ser candidato a presidente. Claro, pero claro, en todo caso, me parece que hay un peso que tiene Cristina que ninguna otra figura tiene. Si Cristina delegara, que a lo Lula con Haddad o a lo Lula con Dilma, o a la Cristina con Scioli, digamos que son cosas diferentes, ahí me parece que podría haber una chance. Entonces, hay dos factores que son, me da la impresión que se va camino a que las pasos van a existir. 2, la decisión de Cristina es crucial, no hay forma de discutir eso. ¿No ves una paso entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? No veo una paso competitiva entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con las coordenadas de hoy, y me parece difícil que si cambiaran las coordenadas esa variable cambiara. Hay que decir que la oposición también utiliza las pasos cuando le conviene y cuando no las utiliza, ¿no? Esa es una herramienta que las pasos pueden funcionar o no pueden funcionar según cada uno de los partidos políticos. Igual es compleja la paso cuando hay presidenciales, pero hay que tener en cuenta también que las elecciones son generales y también el sector kirchnerista, la cámpora, utilizó las PASO para dirimir poder territorial en los municipios y no le fue tan mal. Entonces también eliminar las PASO completamente, podés eliminar las nacionales y no las de la provincia de Buenos Aires, porque ahí sí vas a disputar mucho poder. Pregunta compuesta, vuelvo un cachito a la oposición. ¿Vos crees que la violencia está siendo utilizada como modo capital de acumulación electoral, de acumulación política? ¿La violencia? La violencia discursiva y la violencia física. Que alguien dice, me garpa ser así de frontal. Creo que les garpó durante un tiempo. Hasta el intento de homicidio de la vicepresidenta. Ahí le pones un freno. Sí. Bueno, ¿ves en este momento dentro Juntos por el Cambio, una discusión muy sobregirada de lo violento sin conducción? ¿Es peligroso eso? Yo creo que la conducen, ¿no? Creo que esa violencia. ¿Quién conduce Juntos por el Cambio? No, la violencia discursiva la conduce el sector más duro, ¿no? Que es el macrismo y Bullrich. Claro, pero no hay una conducción clara dentro del espacio, ¿no? No, lo que hay es descacaramiento de esa conducción, porque esa conducción no está siendo efectiva.
Digo, Y no es porque- un riesgo si la violencia es un modo de acumular y eso no tiene conducción dentro del espacio. ¿No ves un riesgo ahí? ¿Riesgo de violencia política hacia afuera? Sí. Sí, por supuesto, toda violencia sin conducción es siempre peor que una violencia con conducción. Pero porque la violencia con conducción es relativamente racional. La violencia inconducente es una violencia desperdigada que le puede tocar a cualquiera. Claro. Por eso era tan peligroso por eso fue tan peligroso el gatillo que no salió. Pues si hubiera salido, la violencia hubiera sido incontrolable. Y esa violencia incontrolable favorecía a los sectores de la derecha, porque son los que tienen el discurso del orden, a la larga, ¿no? ¿Crees eso? Digo, ¿pensás en qué hubiera pasado si? No, prefiero no pensarlo, pero creo que en momentos de violencia anómica, los que ofrecen orden inmediato a cualquier costo se ganan. Bueno, nos vamos a ir a hacer un corte, ¿eh? Sí. Y nos quedan unos minutitos más de Desiguales en esta noche de domingo tan especial. Muy bien, ya estamos en el tramo final de Desiguales. Quédense en la televisión pública porque a continuación capítulo 2 de la era Scaloni. Ya estamos palpitando el Ya vi la Mundial. serie hoy, estoy a tono, así que Muy voy a ver bien. también este capítulo porque ya quiero que arranque Qatar. Te deja Ya manija, estoy. ¿no? Y sí. Bueno, y después 32 ilusiones. Goico repasando las 32 elecciones que van a ser parte de, insisto, faltan menos de 15 días para el arranque. Se vive por la televisión pública. El 20 de noviembre. El día del cumpleaños del señor Mario Weinfeld. Que como sabe Brienza es el Día de Ah. la Soberanía Nacional. Bueno, muchas cosas van a ocurrir entonces el 20 de noviembre. ¿Cómo ves a la selección? No, yo creo que ¿Qué? esta vez se tiene que dar. Bien. Ojalá. Muy bien. Es el único Ojalá. lugar donde estás súper optimista. Ojalá. ¿Sos futbolero, Hernán? Sí. Sí. Gallina. Ya por el comentario que hizo cuando llegó, lo supuse, Sí. pero... Sí, soy bastante irracional. Ahora estoy mucho más maduro, pero soy bastante irracional. Estás Sí, como soy- Weinfeld también. soy No, de no, enojarme. Weinfeld no es tan irracional como tú. Así, sin vanidad. Sí, Me María. enojo si me cargan, ese tipo de Sí. cosas. Ah, ¿en serio? Podemos No, decir, en latín serías termo, digamos, ¿no? Yo diría, en términos académicos, soy un tarado. No, está muy bien. Gracias, Hernán, por No, haber gracias a venido. usted. Fue un placer, en serio. Gracias, Mario. Gracias, Gaby. Dale. Nos reencontramos con este equipo el domingo que viene. Así Nosotros es. dos, mañana a las 9 de la noche.